Vamos a empezar con la primer clase que vamos a ver el día de hoy. Es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de consejería bíblica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consejería bíblica? Y antes de iniciar, pues rápidamente vamos a un repaso. Vamos a estar por aquí este sábado 26 de octubre de 9 a 12. Son 3 sesiones las que vamos a ver. Vamos a estar con el favor de Dios noviembre 16. Otras 3 sesiones, ahí va a ser de 11 a 2 p.m. para que por favor lo tomen en cuenta, dado que esos sábados, ese y el 30 de noviembre, ahí tenemos el programa de recién bautizados. Entonces, varios de los que están en el programa de recién bautizados van a participar aquí o están participando aquí. Entonces, para que los dos programas se lleven a cabo, tenemos este horario. Se termina allá arriba y se empieza acá abajo, ¿no? Entonces, para que sepamos por ahí, no todos van a ser de 9 a 12. Y acto seguido, esto no viene en tus notas, pero puedes tomar nota ahí. Y solo son como los propósitos propios y ahorita entramos de lleno a la clase. Tenemos 2 propósitos. Hay 2 propósitos por los cuales estamos elaborando, llevando a cabo este taller de consejería bíblica, este taller de primeros pasos en la consejería bíblica. ¿Cuáles son esos propósitos? El primero de ellos es que queremos crear de manera formal el Ministerio de Consejería Bíblica en la Iglesia de Cristo en Tijuana. Queremos crear de manera formal el Ministerio de Consejería Bíblica en la Iglesia de Cristo en Tijuana. ¿A qué nos referimos con esto? Es que deseamos que este ministerio exista como un ministerio permanente, como un ministerio sólido, como un ministerio creciente, un ministerio que puede ayudar efectivamente, no como con chispazos y un poco aquí y un poco allá, sino ya establecido de manera formal, que puede ayudar al matrimonio, los hijos, la familia, que puede aconsejar en temas de adicción, de adulterio, de pérdidas, conflictos, culpa, depresión, finanzas, estrés, toma de decisiones, manipulación, aborto, homosexualismo, etcétera, etcétera. Un ministerio formal. Esto es para la iglesia en Tijuana. Obviamente también si las iglesias aquí en Baja California, esto sirve como una semilla o como un punto de partida o como un deseo también de sumarse al proyecto en Tijuana, de alinearse y decir, bueno, queremos hacerlo también en nuestra iglesia, quizá con algunas variantes. Excelente, ¿verdad? Todo lo que se pueda tomar por aquí va a ser muy bueno. El otro aspecto es que vamos con rumbo, esto obedece también al levantar y nombrar ancianos para la Iglesia de Cristo en Tijuana. Nombrar ancianos para la Iglesia de Cristo en Tijuana. Este es un proyecto completo. Inicia con la formación de pastores. O sea, todo lo que vamos a ver el día de hoy es netamente pastoral, completamente pastoral. Estas van a ser aspectos que alguien que pastorea, que discipula, que cuida a otro, necesita saber. Y no solo necesita saber, necesita vivir, necesita poner en práctica. Una vez que formamos a los pastores, vamos a llevarlos a la práctica, al pastoreo. En otras palabras, si tú aprendes de consejería bíblica ahora, pues no va a ser para que, bueno, llegamos, cerramos el libro. Vamos a ver de qué manera podemos poner en práctica esto que estamos aprendiendo en el pastoreo. Llevamos a la práctica o vamos a la práctica del pastoreo. Después vamos a diseñar un filtro en base a la Escritura para que del grupo de pastores que vayamos levantando, parejas de pastores que vayamos levantando, en ese filtro, ¿verdad?, que va a ser como un mediano plazo, de ahí van a salir también los futuros ancianos. De ahí van a salir también los futuros ancianos, que bíblicamente el anciano solamente es el hombre. El anciano que se nombra es el hombre, pero su esposa o la mujer juega un papel clave
importantísimo justamente en el nombramiento de la persona, ¿no? Porque finalmente la familia es un todo, el matrimonio es uno solo, el matrimonio es uno solo. Y si hablamos de cualidades, pues no solo el hombre necesita tenerlas, porque pues la mujer es el complemento, es la ayuda, pero también debe reflejar el mismo carácter, la misma piedad, la misma bondad que debe reflejar el anciano. Entonces entramos de lleno con nuestra clase. Tiene por ahí su cuadernillo de trabajo. Este cuadernillo de trabajo, la dinámica es la siguiente: vienen espacios en blanco, vienen espacios en blanco. ¿Qué vas a hacer con tu cuadernillo? Vas a ir llenándolos. Mientras lo voy dictando, se va llenando. Vamos dictando y se va llenando. ¿Sale? Por ahí vamos a tener esta parte. Cerramos la sesión, se deja de transmitir o se pone en pausa la transmisión. Si hay algunas preguntas, alguna sesión de preguntas y respuestas que podamos tener 10 o 15 minutos, lo hacemos. Tomamos un coffee break, repetimos eso 2 veces más porque son 3 sesiones las que vamos a tener. ¿Sale? Entonces entramos de lleno con la consejería bíblica. Lo que yo tengo subrayado aquí es lo que tú tienes en blanco ahí para que vayas llenando, tu material. La consejería bíblica es el proceso donde la Biblia, la palabra de Dios, aconseja o instruye a una persona o personas que están luchando con su pecado personal o las dificultades del sufrimiento, para que él o ella puedan genuinamente reorientar su interior para ser agradables a Dios. ¿Qué tenemos aquí? Que la consejería bíblica es un proceso, y pongamos atención a esa parte. Es un proceso donde la Biblia, la palabra de Dios, hay un recurso. El recurso por excelencia que utiliza el consejero bíblico es la Biblia, es la palabra de Dios. Dice, aconseja o instruye. ¿Dónde obtenemos el consejo? ¿Dónde obtenemos la instrucción de la palabra de Dios? ¿Con qué propósito? Para que pueda reorientar su interior para ser agradables a Dios. Reorientar su interior. La consejería bíblica, de alguna manera, es discipulado, sigue siendo discipulado. Hemos visto ahora una definición, ahora vamos a ver una distinción. Quiero que hagamos una distinción entre lo que es discipulado y entre lo que es consejería bíblica. ¿Cómo pasamos del discipulado a la consejería bíblica? En Mateo 28, del 18 al 20, la Biblia nos dice que Jesús da la gran comisión y llama a sus discípulos a discipular al mundo. Dice que vayan y discipulen a los de afuera para conversión, o sea, evangelícenlos, y vayan y discipulen a los de adentro para edificación, o sea, enséñenles, evangelícenlos y enséñenlos. Bueno, entonces, en Mateo 28, 18 al 20 empezamos con discipulados. Dice, discipúlenlos. Acá están los materiales para que vayan. Dice, discipúlenlos. Luego dice, enséñenlos. Y luego dice, a vivir y a poner en práctica lo aprendido. Aquí vamos en el proceso que nos marca Mateo 28, 18 al 20. Pero cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hermanos, cuando nosotros estamos discipulando, de pronto hay problemas y necesidades espirituales que persisten y que se agravan. Y en ese discipulado de pronto vemos que la necesidad ahí continúa, que la situación no se resuelve, que el pecado sigue presente. Entonces, damos un discipulado más amplio, más profundo, más intensivo y más sistematizado, a lo cual llamamos consejería bíblica. O sea, el discipulado es consejería bíblica,
Pero si podemos decirlo de alguna manera, perdón, la consejería bíblica es discipulado, si podemos decirlo de alguna manera, el discipulado es mantenimiento preventivo a la espiritualidad de la persona, del creyente, del discípulo. Y la consejería bíblica ya es mantenimiento correctivo. Es mantenimiento correctivo. Por eso la consejería bíblica decimos que va avanzando del discipulado, que es más amplio, más profundo, más intensivo y más sistematizado, lo llamamos consejería bíblica, con la meta de restaurar o corregir, concientizar y hacer volver al camino de Dios. Esa es nuestra meta en la consejería bíblica. Miren, poniendo una ilustración, es como en las carreras de autos. Mientras los autos pueden ir bien, siguen dando sus vueltas, su vuelta, pero de pronto hay un momento donde si no para, sale a un acotamiento, sale a los pits, le dan un mantenimiento, dura el tiempo que dure, le dan un mantenimiento y nuevamente vuelve a la pista, ¿no? Bueno, así es el discipulado. Hay ocasiones, pero en la consejería bíblica, como vamos a ver ahorita en un momento más, no resuelve en una sentada. No, como dice aquí, un discipulado más amplio, más profundo, hacemos preguntas, más intenso y sistematizado. Quizá vamos a vernos 3 o 4 o 5 sesiones. La idea es que cuando ya hayamos ayudado a los hermanos, en 5 o 6 sesiones, 8 las que sean o 4, ya podamos nuevamente, de hecho nunca se sale de la iglesia de la persona, continúa en su vida espiritual, pero sí está llevando una ayuda clave, específica para su necesidad en particular. ¿Con qué meta? La meta es restaurar o corregir. Quiero que hagamos dos distinciones o dos consideraciones que siempre vas a tomar en cuenta en la consejería bíblica. Son claves en todo tu tiempo como discípulo, como consejero, debes de tomar en cuenta. La primera de ellas, dice Génesis 2, versículo 7, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió un ser viviente. Mira, dice aquí en la Escritura que Dios el Señor formó al hombre del polvo. ¿Qué aprendemos aquí? Que ese polvo que es tierra, era parte de la naturaleza, el piso, el suelo, la tierra profunda. Ese polvo ahora es un ser viviente con un corazón con varias facultades, entre ellas pensar, sentir y actuar. Ahora es un ser viviente. Y no solo eso, ¿verdad? Una vez creado, nos preguntamos, bueno, ¿y qué sigue con ese ser viviente? Ya tiene facultades, ya tiene vida. ¿Cómo va a saber qué hacer? ¿Qué va a venir a activar o dar dirección a esas facultades? Esta es la otra consideración. En Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El segundo aspecto, o el segundo tema a considerar, ya dijimos, el Señor, el ser humano, era polvo, recibe el aliento de vida y ahora es un ser viviente con facultades. Recordemos eso, ahora es un ser viviente con facultades. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Que es el Señor el que le da mandato y es el Señor el que lo coloca en un lugar específico. Entonces, ¿a qué respondió primero el hombre? ¿De quién o qué fue la primera instrucción que escuchó? Escuchó la instrucción, el mandato de Dios. El mandato de Dios. Y en la consejería bíblica tenemos en cuenta que hemos sido creados para depender de la voz de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es autoritativa, es la voz de Dios, el pensamiento de Dios, la intención de Dios para el hombre, el corazón de Dios para el hombre.
Somos receptores de su consejo, de su instrucción. Hemos sido diseñados para ser aconsejados. No pierdas de vista esto. Cuando estés en consejería bíblica, es un ser viviente, es un ser vivo, creado por Dios. Tiene facultades y en esas facultades el Señor le va a hablar y las va a activar. Cuando el Señor habla, el ser humano está pensando, está sintiendo, se está emocionando, está pensando cómo actuar. Y no, obviamente en la consejería bíblica utilizamos la palabra para que piense, siente y actúa de la manera en la que Dios espera que lo haga. Ahora bien, hemos dicho eso. Esas dos consideraciones no las pierdas de vista. Ahora bien, el consejo de Dios siempre será que vivamos de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. Si alguien diseña un dispositivo, un objeto, un artefacto, una cosa, es más, desde lo más básico, una mesa, como el lugar donde están ustedes sentados. Si alguien diseña una mesa, sabremos que es mesa en función de aquello para el cual fue diseñado. Te puedes sentar, puedes comer, puedes anotar, puedes disponer cosas sobre la mesa. Bueno, cualquier objeto, artefacto o prenda, lo que sea, es diseñado con un propósito. No pensemos que el hombre es diseñado para autoconstruirse a sí mismo, para edificar su propio camino, para ser su mejor versión de no sé qué, para tomar de aquí, de acá y de allá. O sea, el hombre ha sido creado para depender ¿de qué? De Dios, del consejo, de la palabra de Dios. Vamos a ver la complejidad del ser humano con el que estamos tratando entonces. Mira, el ser humano piensa, dice Mateo 9:4. El ser humano siente. Ahí está en Lucas 24:32. Actúa, está en Mateo 5:28. Piensa, dice en Mateo 9:4. ¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Uno dirá, caray, ¿cómo que el corazón piensa así? Porque en la cultura hebrea, el corazón era el centro de todo. Ahí se pensaba, se actuaba y se sentía. En nuestra cultura occidental uno piensa obviamente con la mente, uno siente en el corazón y uno actúa con la voluntad. Pero en la cultura hebrea era así. Y finalmente es así, porque lo que finalmente se condena o a lo que también se le da dirección o se pide cambio también es al corazón. El cambio está en el corazón. Siente, en Lucas 24:32 dice, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros. O sea, cuando escucharon estos hombres el camino a Maús a Jesús, su corazón ardía, se movía, o sea, sentía algo. Fue movido por las palabras de Cristo y también actúa. Mateo 5, versículo 28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. O sea, dice Jesús, no, ese sentimiento o emoción o placer o lujuria, no es que tú digas, bueno, no pasa nada porque estaba en mi mente, no cometí el hecho, no llevé a cabo el acto. La Biblia dice que sí, desde el corazón ya hay perversión. Ya hay perversión. Bueno, entonces el ser humano es un ser que piensa, siente y actúa. Pero sabes, no solo es eso, también es un ser espiritual. Y entonces aquí entramos a una dimensión más grande. O sea, no solo cuando queremos ayudar al hombre, no solo se trata de arreglar sus pensamientos y su conducta queda arreglada y listo, punto. No solo es conducta y acciones, es una persona integral, es algo más grande, o sea, es algo más grande. Ya estamos entrando en terrenos espirituales. La consejería secular mantiene intacta esta parte de la espiritualidad en la persona. Cualquier tipo de consejería que no sea la consejería bíblica no explora la espiritualidad del hombre. Y el hombre es un ser espiritual. ¿O será que podemos tratarlo solo de manera parcial? Podemos divorciar, podemos decir, no, mira, solo piensa, siente y actúa. La espiritualidad es otro rollo, es otra onda, es otra esfera, no nos toca, pero es parte del hombre.
El hombre es un ser espiritual. La consejería secular, decíamos, no la explora, no es de su interés. Y déjame decirte, sin ningún otro afán, ni mucho menos, más que con el deseo de hacer una distinción. Por ejemplo, la disciplina de la psicología ha cumplido con su labor. Si la persona a la cual ayudan se vuelve una persona funcional en su matrimonio, con sus padres, con sus hijos, en la sociedad, en el trabajo, porque ese es su radio de acción. Nuevamente, sin ningún otro afán, a la consejería secular no le importa, no le va ni le viene si tú oras o no oras, si lees la Biblia, no lees la Biblia, si tienes disciplinas espirituales, si ayunas, si estás trabajando el perdón hacia alguien, si estás trabajando algún aspecto en tu corazón. No, ha cumplido su labor, nuevamente si eres operativamente bueno en la sociedad. Entonces, resumiendo, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que la consejería bíblica toma en cuenta que el ser humano no solo es alma que piensa, siente y actúa para relacionarse con otro ser humano, sino que también tiene un espíritu que lo relaciona con el Creador. Son ambas dimensiones las que considera. Mira, porque esas funciones del ser humano, pensar, sentir y actuar, nos permiten relacionarnos con el mundo, relacionarnos con las personas, crear comuna, crear congregación, colectividad, etcétera. Pero son esas mismas facultades también las que nos relacionan con Dios. Yo puedo deleitarme en Él, ese es un deseo, es un querer. Yo puedo hacer su voluntad, ese es también justamente. Y yo puedo pensar y renovar mi mente. Las mismas facultades que aquí en el ámbito espiritual, en el plano horizontal, me ayudan para comunicarme en este mundo con el hombre, son las mismas facultades que me ayudan a comunicarme con Dios. Porque ante Dios no soy una máquina. Ante Dios no soy una máquina, soy un ser que le puede amar. Entonces, en la consejería bíblica nosotros abarcamos todo. No, ten cuidado porque naturalmente uno se va a dejar ir por el pensar, sentir y actuar, sin explorar la parte, la dimensión espiritual. Todo tiene que suceder en la esfera de lo espiritual. La consejería bíblica, vamos a hablar de su meta, su enfoque, su proceso, sus medios o recursos, el accionar en sus medios y su intransigencia. Vamos a hablar de esos aspectos. Vamos a hablar de su meta. Esto que vamos a aprender ahora es lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica. Esto es lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica. Esta meta, este enfoque, este proceso, estos medios o recursos, el accionar de sus medios y su intransigencia. ¿Ya quedamos ahí? Me dicen para darle a la siguiente. ¿Ya quedó? Es su meta, su enfoque, su proceso, sus medios o recursos, el accionar en sus medios y su intransigencia. Muy bien, vamos con la primera, su meta. Colosenses 1, versículo 28 dice: a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Qué aprendemos aquí? Esta palabra perfectos, tenemos una meta, dice cuando hay un para qué, habla de propósito. Cuando hay un con el fin, habla de propósito. Entonces aquí hay un propósito para presentarlos a todos perfectos. El sentido de esta palabra es maduro espiritual. Nosotros vamos a aconsejar y enseñar para presentar a otros maduros espiritualmente, para madurarlos, para crecerlos, para desarrollarlos. Esa es la meta de la consejería bíblica.
Y saben una cosa, pensando en nuestra iglesia, pensando en nuestro contexto aquí, la hora, imagínate si la mayoría de los que estamos en la iglesia discipulamos y aconsejamos. Eso abriría muchos caminos, abriría una red más amplia de discipulado, más pudieran ser ayudados y ayudados con mayor eficacia, con una cuestión más puntual. Dice, maduro espiritual, dice, estar en una etapa avanzada del desarrollo espiritual, generalmente como resultado de la experiencia, enseñanza y en la mayoría de los casos el tiempo. Claro que la consejería bíblica demanda tiempo, demanda inversión, demanda enseñanza, demanda experiencia. Lo que hemos vivido es un cúmulo, todo se recoge y se pone a disposición del otro con el fin de que el otro, como dice por aquí, sea presentado perfecto en él. La meta de la consejería bíblica entonces es madurar, avanzar el desarrollo, completar y llevar a la adultez espiritual al discípulo en Cristo. Llevar a la adultez espiritual al discípulo en Cristo. Madurar, avanzar el desarrollo, completar y llevar a la adultez. Esa es la meta. Es la meta. Seguimos. Hemos hablado ya de la meta. Ahora bien, hablaremos ahora o seguimos hablando de la meta. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando hablamos de consejería bíblica, en la consejería bíblica no busca llevarte a alcanzar la mejor versión de ti mismo, sino a ser transformado a la gloriosa imagen de nuestro Señor. No busca llevarte a alcanzar la mejor versión de ti mismo, porque a veces esas muletillas o esos conceptos de pronto hechos para estimular al otro, para animarle. No, mira hermano, y para que ahora, a partir de ahora vamos a ver al Fernando 2.0, al Freddy 4.0, a Yasmín reformada o su mejor versión, la versión no sé, o sea, no. Básicamente lo que en consejería bíblica queremos ver es que las personas sean transformadas a la imagen gloriosa de Cristo Jesús. ¿Qué sí queremos ver? A Jesús en cada uno de ellos. Eso sí queremos ver. Esa sí es la meta. Cada situación, cada problema, circunstancia o dificultad es una oportunidad para crecer y ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿con qué meta vas a abordar la consejería bíblica con alguien? Esta va a ser tu meta. Van a haber evidencias, van a haber resultados visibles, los tienen que haber, porque el cambio es así, demanda manifestación de mejora. Pero vamos a decir qué bueno, pero nuestro deseo sigue siempre hacia arriba. El tiempo que Dios nos permita vivir aquí en la tierra, hermanos, estamos llamados a crecer y a ser más parecidos a Jesús. Si tenemos este propósito en claro, será de gran bendición para nuestra vida. Hablemos ahora del enfoque. Voy a poner aquí un ejemplo rápido. Es Mateo, no, creo que es Lucas, no me recuerdo qué Lucas es este, me faltó ponerlo por aquí. Pero es la parábola del rico insensato, y aunque no es el tema hablar de esta escritura como tal, sí lo es ver el enfoque de Cristo. Dice en esta parábola que
uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola, y ya Jesús cuenta la parábola. Ahora aquí vamos a hablar del enfoque, el enfoque. Y yo quiero que veas que se acercan con un problema con Jesús, herencias, temas familiares, temas que uno puede decir son temas, esos ya competen al orden judicial. Ahí ya es donde entra la ley, ahí es ya donde entra, pues sí, entran otras instancias. Nosotros estamos en el ámbito espiritual, no nos toca. Obviamente Jesús es Jesús, perdón, eso diríamos, Jesús es Jesús, pero veamos cómo la consejería bíblica tiene un enfoque. Tiene un enfoque. ¿Cuál es el enfoque de la consejería bíblica? El enfoque de la consejería bíblica está en tratar el corazón del aconsejado. Mira que Jesús no dice: a ver, preséntame tu caso. A ver, quiero ver, vamos a ver, ¿quién era el mayor? ¿Quién era el menor? ¿Y qué dijo el papá? ¿Y quién apuntó? ¿Y hay algún testamento? ¿Y tú tienes estos derechos? ¿Tú tienes estos otros? Oh, caray, vamos a solucionarlos. Jesús dijo: hay un problema que están presentando, pero abajo, en lo profundo hay algo que subyace. Y Jesús vio, porque Él es Dios hecho hombre, Él vio que el problema no era un problema de la cartera y del testamento. ¿Era un problema de qué? Del corazón. ¿Y cuál era el pecado? Avaricia. La avaricia. Es Lucas 12. ¿Lucas 12? Sí, Lucas 12, 13. Lo que Jesús vio es un tema de avaricia. Y a veces nosotros en la consejería bíblica, si no tienes cuidado, vas a rondarle y vas a escarbarle y a sacar, y vamos a agarrar todo el panorama y armar, y nos podemos ir en banda en solo querer solucionar. Solo en querer solucionar. De hecho, la idea es que se dé una solución al problema. No es que, bueno, ya tratamos el corazón, ahí nos vemos, hermano. Y síguele a ver cómo le haces por allá y cómo le hacen el matrimonio y síganse trenzando al cabo. No. Pero nos enfocamos en el corazón, siempre hay que buscar cuál es el corazón, dice aquí, para orientarlo a la voluntad de Dios, aunque lo incluye, su enfoque último no está meramente en solucionar el problema del aconsejado. Entonces, Jesús se enfoca en tratar el corazón y en relación con Dios. Vamos a seguir ahora, hablaremos del proceso que el consejero lleva con su aconsejado, el proceso de la consejería bíblica, el proceso que el consejero lleva con su aconsejado, proceso de la consejería bíblica. ¿Cuál es este proceso? A este proceso se le llama santificación progresiva. Este proceso, tú dirás, bueno, ¿y por qué se llama santificación? Bueno, cuando tú fuiste salvado, entre otras cosas, tú fuiste justificado, o sea, tus culpas, aunque eres culpable, aunque pecaste contra Dios, y te convertiste, la justicia de Cristo, que es el que pagó por ti, te es adjudicada a ti. Entonces, Dios, al verte, ve la justicia de Cristo en ti y te perdona. Eres su hijo, pero no solo en la salvación eres justificado, también eres santificado. O sea, en ese mismo momento pasas a una posición de pecador a santo. Otra vez, no es por tus méritos, no nos equivoquemos. En la conversión, cuando eres salvo, pasas al estado de santo. Es una santificación que se le conoce como posicional, porque es una santificación por posición. Alguien te puso ahí.
¿Quién te puso? Cristo. Pero hay otra santificación que nosotros vivimos aquí en la tierra. Experimentamos en el hoy y en el ayer y en el mañana mientras vivamos. Es una santificación progresiva o experiencial. Tiene que ver con mi experiencia en Cristo, con mi experiencia en Cristo, con mi experiencia en Cristo. O sea, no solo fui puesto en una posición de santidad, pero también se me llama a experimentar una posición, un andar de santidad. Dice 1 Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, a la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida, a la obra que el Espíritu Santo o Espíritu Santo hace en la vida del aconsejado, le llamamos ¿cómo? Santificación progresiva. Es una santificación que debe estar sucediendo en todo tiempo. La consejería bíblica no pretende resolver en una sola sentada, sino llevar procesos. La búsqueda de la santidad en la vida es un proceso continuo, al cual llamamos santificación progresiva. Sino llevar procesos, lo que les mencionaba hace unos momentos. Llevar procesos. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesita entender, principalmente los que somos ya viejos en la fe, que tenemos más de 20 años, algunos 30 años, se nos enseñó en el discipulado a resolver en una sola sentada. Vámonos, el que sigue, discipulado de un rato, vámonos, una. No funciona así. En la vida hemos acumulado tanto y hemos tenido tantos desafíos, caídas, tropiezos, pecado, disputas, etcétera, que definitivamente se necesitan, muchas gracias, Freddy, se necesitan resolver y no salen en una sola sentada. Porque hay situaciones a las cuales se llegó que ya se tienen años y ya cuando se llega a esas situaciones ya están en la cúspide, ya encontraron su momento y su pico más alto, ya están en el truene, ya para cuando se va a la consejería bíblica es porque ya hay una situación complicada ahí. Entonces, esa es el proceso, hacemos procesos. El Señor nos provee también los medios para alcanzar dicha santidad, que es lo que sigue de hablar ahora. Medios de santificación en la consejería bíblica. Medios de santificación en la consejería bíblica. Bueno, los tenemos aquí. Son 4. Es la palabra de Dios. En Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otro medio de santificación, el medio de santificación por excelencia es el Espíritu Santo. Por eso el proceso se llama santificación, porque ¿quién es el que santifica al creyente? ¿Quién le ayuda? El Espíritu Santo. Dice ahí en el 13, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Otro medio de santificación, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Dice Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. En la oración nosotros podemos retenernos, en la oración nosotros podemos mantenernos para Cristo, podemos guardar esa santidad. Mateo 4, versículo 2,
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pero Jesús en el ayuno pudo soportar la tentación. En el ayuno pudo mantenerse tal como el Padre lo necesitaba para llevar a cabo su misión. Y otro, Efesios 5:19 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor de corazón. ¿Cuál es el otro medio? Los hermanos. Los hermanos. ¿Sabes? Anteriormente también por ahí circulaban a veces consejos que eran bien intencionados, pero por desconocimiento de la Escritura, eran consejos pues que no eran bíblicos. Y a veces alguien estaba en alguna situación y se le decía, o él decía que le habían aconsejado no venir a la iglesia por un mes, por 2 meses, por 3 meses. No te congregues, no vengas, no vayas. No, es que tu caso es tan delicado, ¿qué va a hacer? Te van a preguntar, te van a decir, vas a tener que hablar con ellos. O más bien la gente así pensaba y sentían los mismos hermanos. No, que no venga a las reuniones. Pero quiero que pienses por un momento en cuánta influencia, cuánto poder, cuánta oración, cuánto impacto espiritual, de cuánto no se pierde una persona al venir a la iglesia. Problemas, necesidades, claro, pues todos, estamos aquí porque vivimos en medio de todo eso. Pero se pierde enormidad del recurso que Dios ha preparado para capacitar a su pueblo cuando uno se ausenta, cuando uno no viene. Porque es en esa plática donde puede uno animarse el uno al otro. Es en esa plática donde podemos compartirnos una escritura, un salmo. Es donde podemos decir, hermano, voy a orar por ti. Y finalmente, después de que viniste, muy probablemente al siguiente día 8, 10, 15, 20 personas elevan oración por ti, doblan rodilla por ti, claman por ti. Cosa que no hubiera sucedido si no hubieras venido. Los hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la residencia de toda sabiduría. La residencia de toda sabiduría. Entonces, hermanos, estos son cuatro medios o 4 recursos, ¿verdad?, de santificación de los cuales podemos echar mano. ¿Qué aprendemos de aquí? Que la consejería bíblica posee los más poderosos medios y recursos de santificación, como lo son la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la oración, el ayuno y la fortaleza y sabiduría de la iglesia. La fortaleza y sabiduría de la iglesia. Rellénala ahí, los más poderosos, los más poderosos. Seguimos con la penúltima, que es el accionar de sus medios. El accionar de sus medios. La consejería bíblica se hace efectiva solo en quien, en obediencia, decide accionar en los medios de la santificación. Mira, podrás haber enseñado, ayudado, podrás haber mostrado las Escrituras, ser un hombre muy sabio, una mujer muy sabia en esta temática. Pero si la otra persona no pone en práctica, en obediencia, no decide accionar en los medios de la santificación, nada va a pasar. Y ya no será culpa del consejero, será del aconsejado. Según de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. O sea, ¿a quién le toca fortalecerse? ¿Quién va a tomar de? El Señor la dispone, la pone en abundancia.
¿Quién va a permitir que esa gracia trabaje, te toque, te controle, te mueva y pueda fortalecerte? Tú. Si al momento de estar hablando a lo mejor de algún matrimonio, al momento de estar teniendo un diálogo con tu esposa, con tu esposo, y están siendo enseñados, están siendo ayudados, tú pierdes los estribos, tú gritas, tú insultas, usas vocabulario inmoral, es porque falta fortaleza en la gracia. Pero ahí está, ahí está. O sea, ahí está. Si en algún momento tú te prestas en tu trabajo para un tema de hablar mal del otro, de decir que tal o cual cosa, ¿verdad?, acerca de una persona, pues es porque falta esta fortaleza en la gracia. Y obviamente si tú estás a las puertas del pecado y caes en el pecado, es porque aunque tengas la mejor enseñanza bíblica, necesitas accionar en los medios de santificación. Colosenses 1:29 dice: con este fin trabajo, esforzándome según su poder. Otra vez, no se trata de la disciplina propia o disciplina humana o aquí traemos con qué y vamos a darle para adelante y va a salir, sale porque sale. Porque siempre he sido un hombre de palabra, porque siempre he sido una mujer que cumple. Aquí no, aquí no. Aquí nos esforzamos según su poder. Es más, y en ese esfuerzo del poder hasta parece debilidad. Parece que este hombre no se inmuta, parece que esta mujer no le provoca ningún tipo de malestar lo que estamos hablando, diciendo. No, claro que le provoca. Lo que pasa es que se ha fortalecido en la gracia y se ha esforzado en el poder del Padre. Cerramos con su intransigencia. Su intransigencia, dice Romanos 12:1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Dice, no tienes excusa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, te condenas a ti mismo. Bueno, la consejería bíblica tiene en claro que el aconsejado no tiene excusa alguna para pecar contra Dios o contra otras personas. En Cristo no hay permisos o justificación para transgredir la palabra. ¿Sí? No pudiéramos decir, es que mira su situación. Y en su situación, sí, podemos abrir una pestaña, ¿verdad? Algo diferente, considera su vida, su situación, el momento, el tiempo. Por eso es que hizo esto, por eso es que cayó allá, por eso es que hizo más allá y por eso es que seguirá haciendo. Pero hombre, es un ser humano, todos caemos, todos fallamos, tú has fallado, caído. Bueno, es que dice aquí la Biblia que no tienes excusa. No tienes excusa y no podemos excusarnos y no podemos abrir concesiones. Necesitamos mantenernos en la palabra de Dios y en ese mantener ver grandes frutos sucediendo. ¿Sabes? Aún si estás muy cansado en alguna situación, si solamente tú has dado en alguna relación, si ya van varias veces en las que eres tú el que perdona, el que pide, el que da, el que sirve, el que va y viene, si es justo o no es justo, no hay excusa para pecar. Pues bien, hermanos, esto es lo que he querido compartir con ustedes. En esta sesión hemos visto a qué nos referimos cuando hablamos de consejería bíblica. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios les bendiga.